Protocolos de red. Un protocolo de red es como un lenguaje de comunicación de información. Son las reglas y procedimientos que se utilizan en una red para comunicarse entre los nodos que tienen acceso al sistema. Los protocolos gobiernan dos niveles de comunicaciones. El alto nivel. Estos se definen de la forma en que se comunican las aplicaciones. Los de bajo nivel. Estos definen la forma en que se transmite la información a través de los medios. A nivel humano, algunas reglas de comunicación son formales y otras simplemente sobreentendidas, basadas en los usos y costumbres. Para que los dispositivos se puedan comunicar en forma exitosa, una suite de protocolos debe describir los requerimientos e interacciones precisos. La suite de protocolos describen procesos como los siguientes: el formato o estructura del mensaje, el método por el cual el dispositivo comparte información sobre las rutas con las otras redes, cómo y cuándo se pasan los mensajes de error y del sistema entre dispositivos, o el inicio y terminación de las secciones de datos de transferencia. Modelo en capa. Para visualizar la interacción entre varios protocolos, es común utilizar un modelo en capas. Un modelo en capa muestra el funcionamiento de los protocolos que se produce dentro de cada capa, como así también la interacción de la capa sobre y debajo de él. Existen beneficios al utilizar un modelo en capa para describir los protocolos de red y de funcionamiento. Primero, asistente en el diseño de protocolo, porque los protocolos que operan es una capa específica, poseen información definida que van a poner en práctica y una interfaz definida según las capas por encima y por debajo. Fomentan la competencia, ya que los protocolos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Evita que los cambios en la tecnología o en capacidades de una capa afecten otras capas superiores o inferiores. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de red. Modelo de protocolo y referencia. Un modelo de protocolo proporciona un modelo que coincide fácilmente con la estructura de una suite de protocolos en particular. El conjunto jerárquico de protocolos relacionado con una suite representa típicamente toda la funcionalidad requerida para interconectar la red humana con la red de datos. Un modelo de referencia proporciona una referencia común para mantener consistencia con los tipos de protocolos y servicios de red. Un modelo de referencia no está pensado para hacer una especificación de implementación ni para proporcionar un nivel de detalle suficiente para definir de forma precisa los servicios de arquitectura de red. El propósito principal de un modelo de referencia es asistir en la comprensión más clara de la funcionalidad del proceso involucrado. Un modelo de interconexión del sistema abierto, OSI, es el modelo de referencia que amplía más conocimientos sobre la red. Se utiliza para el diseño de redes de datos específicamente de funcionamiento y resolución del problema. Aunque los modelos TCP, IP y OSI son los modelos principales que se utilizan cuando se realiza la funcionalidad de la red. Los diseñadores de protocolo de red, servicio o dispositivos pueden crear sus propios modelos de referencia. Sus productos se pueden ser utilizados y solicitar a los diseñadores que se comuniquen con la industria asociada sus productos o servicios con modelos OSI, el modelo TCP, IP o ambos. Modelo TCP/IP. El primer modelo de protocolo en capas para comunicaciones de interweb se creó a principios de la década de los 60 y se conoce con el nombre de modelo de Internet.
Define 4 categorías de funciones que deben tener lugar para que las comunicaciones sean exitosas. La arquitectura de la suite de protocolo TCP/IP sigue la estructura de este modelo. Por esto, es común que el modelo de Internet lo conozca como modelo TCP/IP. La mayoría de los modelos de protocolo describen un stock de protocolos específicos del proveedor. Sin embargo, puesto que el modelo TCP/IP es un estándar abierto, una compañía no controla la definición del modelo de decisiones del estándar y los protocolos TCP/IP se aplican con un foro público y se definen con el conjunto de documentos disponibles al público. Estos documentos se denominan solicitudes de comentarios, RFCS. Contienen las especificaciones formales de los protocolos de comunicación de datos y los recursos que describen es el uso de los protocolos. Los RFC, solicitudes de comentarios, también contienen documentos técnicos y organizacionales sobre Internet, incluyendo las especificaciones. Tienen como documento de las políticas producidos por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. También se puede decir que un modelo TCP/IP es un modelo de protocolo porque describe las funciones que se pueden describir en cada capa de los protocolos dentro del conjunto TCP/IP. Unidad de datos de protocolo y encapsulación. Mientras los datos de la aplicación bajan al stock del protocolo y se transmiten por los medios de la red, varios protocolos le agregan información en cada nivel. Esto comúnmente se conoce como proceso de encapsulación. La forma que adapta una sección de datos en cualquier capa se denomina unidad de datos del protocolo, PDU. Durante la encapsulación, cada capa encapsula los PDU. Tiene como nombre capa inferior, de acuerdo con el protocolo que se realiza en cada etapa del proceso. Una PDU tiene un nombre distinto para reflejar su nuevo aspecto. Aunque no existe una convención universal de nombre para los PDU, en este curso se denominan de acuerdo con los protocolos de suite TCP/IP. De acuerdo a las 4 estructuras que se denominan, tenemos datos. El término general para los PDU que se utilizan en la capa de aplicación. Seguidamente está el segmento, PDU de capa de transporte. Luego está el paquete, PDU de la capa de interwag. Luego está el tramo, PDU de la capa de acceso de la red. Y por último está el bit, una PDU que se utiliza cuando se transmiten fácilmente datos a través de un medio. El modelo OSI es un sistema abierto para la intercomunicación. Fue desarrollado por la organización ISO, que significa Organización Internacional para la Estandarización. Su visión era que este conjunto de protocolos se utilizara para desarrollar una red internacional que no dependiera de sistemas propietarios. Pero lamentablemente, la velocidad a la que fue adaptada la Internet basada en TCP/IP y la proporción en la que se expandió ocasionaron que el desarrollo y la aceptación de la suite de protocolos ISO quedaran atrás. En la actualidad, este modelo de 7 capas ha realizado aportes importantes para el desarrollo de otros protocolos y productos para todos los tipos de nuevas redes. Este modelo
Se divide en 7 capas en el proceso de transmisión de la información entre equipos informáticos, donde cada capa se encarga de ejecutar una determinada parte del proceso y están jerarquizadas. En cualquier red, la misión de cada capa es proveer servicios a las capas superiores, haciéndolas transparentes de modo que esos servicios se lleven a cabo. De esta manera, cada capa debe ocuparse exclusivamente de su nivel, ya sea inferior o superior. La capa del nivel físico aborda características de la red, es decir, cómo se van a conectar dos dispositivos, el largo del cable en una red, cómo van a ir cruzados los cables, el largo máximo de la red, tipo de corriente que va a pasar y todas las cosas que son referidas a la red. Un ejemplo de un dispositivo de esta capa es el llamado HAN, que lo que hacía era tomar la señal y la volvía a retransmitir en otro lado. Este dispositivo no procesa la información, la toma y la manda a otro lado. El nivel de datos consiste en el direccionamiento físico o MAC address y los LLC, que significa cómo fluyen los datos dentro de la red, y los MAC address son los permisos que se les brinda a las computadoras para que puedan acceder a la red o cómo van a acceder a una computadora con otra. En el nivel de red, maneja dos protocolos muy importantes que son IP y el IPX. Por ejemplo, si tenemos una red pequeña con 4 computadoras, cada una tiene un IP diferente. Entonces, para poder pasar datos de un lado a otro, se necesita este nivel para que puedan estar asociadas las MAC address con las IP. Un ejemplo de este podría ser un router. Nivel de transporte. Esta capa se dedica básicamente a controlar el flujo de datos que lleguen al otro lado de manera correcta. Para eso se utilizan dos protocolos que son el TCP, es decir, el protocolo de control de transmisión, y el UDP, que es el protocolo de datagrama del usuario. Cuando uno envía datos en Internet o de un dispositivo a otro, es muy importante que los datos lleguen de manera correcta. Es decir, si se envía una información, que no falte un paquete del otro lado. La capa de sesión. En esta capa, lo que verifica es que la sesión se haya realizado correctamente. La capa de presentación funciona como una especie de traductor. Lo que ella hace es mirar más el contenido de los datos y funcionar como si fuera un traductor. También funciona como una compresión e encriptación, es decir, uno comprime y el otro descomprime la información. La capa de aplicación esta capa lo que hace es interactuar con los programas. Es decir, cuando un programa necesita utilizar un protocolo determinado, esta capa le va a decir qué protocolo va a utilizar y también le permite a los programas poder interactuar con el resto de las capas para poder hacer la comunicación sobre la red. Algo muy importante de esta capa es que el usuario no trabaja directamente con esta capa, sino que el usuario trabaja con el programa y el programa trabaja a través de esta capa. Esta capa trabaja con diferentes protocolos y servicios como DNS, HTTP y FTP. Comparación entre modelo OSI y TCP/IP. El modelo OSI consiste en 7 capas. La capa de aplicación provee el acceso al entorno OSI
para los usuarios y los servicios de información distribuida. La capa de presentación proporciona independencia a los procesos de aplicación con respecto a las diferencias existentes en las presentaciones de los datos. La capa de sesión facilita el control de la comunicación entre las aplicaciones. Establece, gestiona y cierra las conexiones entre las aplicaciones cooperadoras. La capa de transporte ofrece seguridad, transferencia transparente de datos entre los puntos interconectados. La capa de red da a las capas superiores independencia en lo que se refiere a las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas. La capa de enlace de datos suministra un servicio de transferencia de datos. Y por último, la capa física, que se encarga de la transmisión de cadenas de bits no estructuradas sobre el modelo físico. Mientras que el protocolo TCP/IP se divide en 5 capas. Y la primera es la capa de aplicación. En esta capa se encuentra toda la lógica necesaria para posibilitar las distintas aplicaciones del usuario. La capa de origen-destino, también llamada capa de transporte, es la que tiene aquellos procedimientos que garantizan una transmisión segura. La capa de Internet, el objetivo de esta capa es el de comunicar computadoras en redes distintas. La capa de acceso a la red es la responsable del intercambio de datos entre el sistema final y la red. Y la capa física, que define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos y el medio de transmisión o red. Las semejanzas claves están en la capa de red y la capa de transporte. Direccionamiento por capa. El modelo OSI describe los procesos de codificación, formateo, segmentación y encapsulación de datos para transmitirlo por la red. Un flujo de datos se envía desde un origen hasta un destino y puede dividirse en partes y entrelazar con los mensajes que viajan desde otros hosts hacia otros destinos. Miles de millones de estas partes de información viajan por una red. Es muy importante que cada parte de los datos contenga suficiente información de identificación para llegar al destino correcto. Existen varios tipos de direcciones que deben incluirse para entregar satisfactoriamente los datos desde una aplicación de origen que se ejecute en un host hasta la aplicación de destino correcto que se ejecuta en otro. Al utilizar el modelo OSI como guía, se pueden observar las distintas direcciones e identificadores necesarios en cada capa. En la física tenemos los bits de sincronización y temporización. En la de datos tenemos las direcciones físicas de origen y destino. En la de red tenemos las direcciones de red lógicas de origen y de destino. En la de transporte tenemos el número de procesos de origen y destino, es decir, los puertos. Y en las capas superiores, tenemos los datos de aplicaciones codificados. Hola chicos, mi nombre es María Rodríguez y les voy a hablar sobre el envío de datos al dispositivo final. Durante el proceso de encapsulación se agregan identificadores de dirección a los datos mientras bajan al stack de protocolo en el host de origen. Así como existen múltiples capas de protocolos que preparan los datos para transmitirlos a sus destinos, existen múltiples capas de direccionamiento para asegurar la entrega. El primer identificador, la dirección física del host, aparece encabezado de la PDU de capa 2, llamado trama. La capa 2 está relacionada con la entrega de los mensajes en una red local única. La dirección de la capa 2 es exclusiva en la red local y representa la dirección del dispositivo final en el medio físico. Transporte de datos a través de Interworld.
Los protocolos de capa 3 están diseñados principalmente para mover datos desde una red local a otra red local dentro de una interweb, mientras direcciones de capa 2 solo se utilizan para comunicar entre dispositivos de una red local única. Las direcciones de capa 3 deben incluir identificadores que permitan a dispositivos de red intermediarios ubicar los hosts en diferentes redes. En el suite de protocolos TCP/IP, cada dirección IP host contiene información sobre la red en la que está ubicado el host. Envío de datos a la aplicación correcta. En la capa 4, la información contenida en el encabezado de la PDU no identifica un host de destino a una red destino. Lo que sí identifica es el proceso o servicio específico que se efectúa en el dispositivo host de destino que actuará en los datos que se entreguen. Los hosts, sean clientes o servidores en Internet, pueden ejecutar múltiples aplicaciones de red simultáneamente. La gente que utiliza computadoras personales generalmente tienen un cliente de correo electrónico que se ejecuta al mismo tiempo que el explorador web, un programa de mensajería instantánea, algún streaming media y tal vez incluso algún juego.